Hola, mi nombre es Carol Jerez y hoy voy a explicar cómo hice mi laboratorio número 4 de físico-química de ángulo de contacto y mojabilidad en mi casa. Bueno, primero que nada tenemos que hablar sobre qué es el ángulo de contacto. Si se coloca una gota de líquido sobre una superficie sólida, horizontal, lisa y plana, puede extenderse completamente, pero es más probable que forme una gota. Dicha gota formará un ángulo definido con el sólido denominado ángulo de contacto, que es este ángulo que nosotros vemos acá. Comparando los componentes horizontales de las distintas tensiones superficiales de contacto, que vendría siendo esta de acá, esta de acá y esta de acá, se puede obtener la siguiente ecuación de Young, donde gamma del sólido sobre el vapor es igual a gamma del sólido sobre el líquido más gamma del líquido sobre el vapor por coseno de teta. El trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido viene dado por la correspondiente variable de la ecuación de Dubé, que es la siguiente, donde el trabajo del sólido sobre el líquido es igual a gamma del sólido sobre el vapor más gamma del líquido sobre el vapor menos gamma del sólido sobre el líquido. Y combinando estas dos ecuaciones podemos obtener que el trabajo del sólido sobre el líquido es igual a gamma del líquido sobre el vapor por 1 menos coseno de teta. O sea, esto significa que podemos obtener o determinar el trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido en cantidades medibles. O sea, el trabajo entre este líquido y este sólido. ¿Ya? Luego tenemos el concepto de mojabilidad. Se dice que un líquido moja un cuerpo sólido cuando es susceptible a extenderse sobre el mismo y dejar una traza. Por ejemplo, una gota de mercurio rueda sobre una pared de cristal sin dejar una traza sobre ella. El mercurio no moja el vidrio. Por ejemplo, podemos ver aquí perfectamente en esta imagen que el mercurio va cayendo, se va moviendo, aquí también, pero no va dejando trazas de mercurio detrás de sí. Si nosotros movemos un vaso con mercurio, o hemos visto videos donde la gente toma el mercurio con las manos, cosa que no deberían hacer por su toxicidad, sabemos que no va a dejar trazas, no va a dejar residuos, no vamos a ver un rastro de mercurio detrás de la gota cuando se mueve. Sin embargo, una gota de agua pura se extiende de modo espontáneo sobre el vidrio, que permanece humedecido en todos los puntos. O sea, el agua moja el vidrio. Podemos ver, por ejemplo, cuando, bueno, en esta imagen se ve que van cayendo las gotas y van dejando un rastro. Pero también podemos ver cuando cae agua en las ventanas de nuestras casas o en el parabrisas del auto o en la micro, que la gota que se va moviendo a través de la superficie sólida del vidrio va dejando un rastro de agua detrás de sí. Esto sería la traza. Por otro lado, si una placa de vidrio se encuentra recubierta por una fina película grasienta, el agua no lo mojaría. Bueno, tenemos este ejemplo de mojabilidad, en donde si una superficie en la cual la gota forma un ángulo de contacto mayor a 90 grados, como esta de acá, es una superficie hidrofóbica. Esta condición implica que la mojabilidad, adhesividad y la energía superficial del sólido son bajas. En cambio, si la superficie es hidrofílica, como en esta de acá, se observará un ángulo de contacto menor a 90 grados y, por tanto, la mojabilidad, adhesividad, como la energía superficial del sólido, serán altas. Por ejemplo, según el ángulo de contacto, nosotros podemos decir si un líquido tiene o mojado perfecto o no moja o el líquido moja. Cuando el ángulo es igual a 0, significa que el mojado es perfecto. Si es igual a 180 grados, el líquido no moja en absoluto. Y si el ángulo es menor a 90 grados, el líquido sí moja. También tenemos otro término importante que es la adhesión. Esta es una propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando están en contacto y se mantienen juntas por las fuerzas intermoleculares. Entonces, debido a esto, las gotas de distintos tipos de líquidos se pueden mantener unidas
a esta superficie, ya sea hidrofóbica o hidrofílica, debido a estas fuerzas intermoleculares. Bueno, aquí vamos a mostrar cómo fue elaborado este experimento en casa. Primero que nada, se tuvo que seleccionar una caja. Esta podía ser de zapatos o de cualquier otro tipo de cosas cualquier caja que uno tuviera en su casa. En este caso yo utilicé una de un hervidor que se había comprado y que la caja estaba sin utilidad. En un extremo de la caja, en una de las caras de la caja, le hice un corte cuadrado y le pegué un papel blanco. Y esto es para luego acercar la linterna que va a iluminar adentro de la caja desde acá. Por el otro extremo de la caja, en la otra cara, hice un corte pequeño, solamente en la parte de abajo de la caja. Esto para poder colocar el celular acá con el cual yo iba a sacar las fotos de la gota. Y aquí se puede ver la imagen de la caja por arriba. Aquí es donde está el papel, aquí es donde vamos a tener nuestra linterna o nuestro flash del celular. Y desde este lado, con una cámara o con otro celular, vamos a sacar las fotos. ¿Por qué la luz se encuentra desde este lado, alumbrando hacia adentro, en esta dirección hacia acá? Es porque necesitamos que al sacar la foto, la luz esté contrapuesta por atrás de la gota de agua. Y aquí se ubicó la vela que utilizamos para poder ir tomando las fotos, para tener una superficie hidrofóbica al agua. Con un salero lo forré con papel aluminio, luego saqué el salero y me quedó este molde, el cual yo fui arreglando los bordes y la superficie de abajo. Y luego encendí una vela y la fui quemando, dejé que se derritiera y pude formar una superficie plana de una vela para poder hacer mi experimento. Eso sí, con un cortacartón fui puliendo esta vela un poco en la superficie para que se pudiera ver bien cuando sacara las fotos. Los líquidos seleccionados fueron líquidos que yo tenía a la mano en mi casa y que no me fuera tan difícil a la hora de yo sacar las fotos. Primero utilicé agua de la llave. También usé agua hervida para ver la diferencia entre estas dos aguas sacada del mismo lugar. Aceite vegetal también que tenía en la casa y leche. Pero la leche que yo utilicé era leche sin lactosa, debido a que en mi casa yo consumo leche sin lactosa solamente. El programa utilizado fue el Image. Este es un programa para procesar y analizar imágenes. Y nosotros utilizamos esta parte de acá, esta herramienta que es para poder calcular y sacar el ángulo de contacto. El programa hace todo el trabajo en este caso. Bueno, los resultados. Aquí se puede ver, esta de acá es la gota del agua de la llave. Se tiene que trazar la línea en la base de la gota, en donde tiene el contacto la gota, el agua, con la superficie que es la vela. Y luego trazar la línea hacia arriba en el borde de donde comienza a crecer la gota hacia arriba. En este caso, el ángulo me dio 64.943 grados. Luego tenemos la gota de agua hervida. Acá se puede notar ya que el ángulo de contacto fue mayor que el anterior, que me dio 75.819, pero a la vista ya se ve mayor que el agua de la llave. Luego tenemos la gota de aceite. Esta gota se ve mucho más recostada que las otras gotas y tiene un ángulo mucho menor. Se puede ver a la vista que el ángulo es menor. En este caso serían 34.438 grados. Y al final tenemos la de la leche sin lactosa, que igual a la vista se ve que el ángulo es mucho mayor que los anteriores. En este caso, 82.149. Acá tenemos una tabla de los resultados
respecto a el tipo de muestra que nosotros usamos, el ángulo de contacto de cada una de las muestras y la mojabilidad que tiene cada tipo de muestra. Cabe destacar de que todas las muestras, si bien sí mojan porque los ángulos son menores a 90 grados, pero la que presenta mayor mojabilidad es el aceite. Por lejos es el aceite. Bueno, a modo de discusión, podemos afirmar que con distintas superficies podríamos ver cómo va variando el comportamiento de estos líquidos, esto debido a las interacciones intermoleculares entre el material de la superficie y los líquidos usados. Haber utilizado una superficie hidrofílica hubiese ayudado a ver cómo varía el comportamiento de los líquidos. Sin embargo, donde no usamos una superficie hidrofílica, para colocar las gotas solo podemos asumir que el comportamiento de estos líquidos sería completamente contrario a con una superficie hidrofóbica. Debido a que no nos encontramos en las condiciones de un laboratorio, no podemos medir más que el ángulo de contacto con el programa utilizado y solo ir diferenciando el comportamiento de distintos tipos de líquidos. Pero no podemos evaluar el comportamiento de los líquidos en función a las concentraciones de estos. En los líquidos menos transparentes es más compleja la toma de fotos para el análisis. Esto debido a que no se logra ver bien la base ni los bordes de la gota, por lo que se necesita iluminar desde otro ángulo, además de la iluminación que ya hay por detrás de la gota, para lograr analizar bien esto. A modo de conclusión, puedo decir que la gota de aceite presenta una mayor mojabilidad en la superficie de la vela, debido a que existe una mayor adhesión entre el aceite y la vela. Entonces hay menores interacciones de repulsión entre el líquido y la superficie. Las gotas de agua y leche tienen menor mojabilidad debido a que la vela es hidrofóbica. Esto quiere decir que existe una menor adhesión entre estos líquidos con la vela. Ninguno de los líquidos utilizados tiene un mojado perfecto, o sea, un ángulo igual a 0 grados. Sin embargo, todos estos líquidos mojan, unos más que otros, debido a que tienen un ángulo de contacto menor a 90 grados, como fue mencionado anteriormente. El agua hervida tiene una menor mojabilidad que el agua de la llave. Esto se puede deber a que al hervir el agua, ésta se purifica. Esto genera menos interacciones de otras moléculas, como los iones o cationes que puede tener el agua de la llave, con la superficie que sería la vela. También tenemos otro factor, que la leche utilizada acá en este caso es sin lactosa, por lo cual no tenemos el factor de la lactosa como azúcar eh, interactuando también con esta superficie. Por lo que con una leche completamente natural con lactosa tendría que dar un ángulo de contacto un tanto diferente. En orden de mayor mojabilidad a menor mojabilidad se encuentra primero el aceite, luego el agua de la llave, luego el agua hervida y al final la leche sin lactosa. Estas serían mis referencias y esta sería mi presentación. Muchas gracias.